Bueno, entonces nos plantean un límite, bueno, que es igual a 1 de 2x al cuadrado menos x menos 3 dividido entre x más 1. Entonces aquí, si hacemos la sustitución directa, nos da un indeterminado. Entonces, aquí vamos a este trinomio de la forma, entonces como está por 2, lo multiplicamos toda el trinomio por 2. Entonces, quedaría 4x al cuadrado menos x menos 6 dividido, ¿cierto?, por x más 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1, entonces sacamos la raíz de 4x al cuadrado, nos daría 2x menos, por 2x, ¿cierto? Menos por menos, eso nos da más, ¿cierto? Nos da más. Dividido entre x más 1. Entonces, un número que multiplicado nos dé menos 6 y su diferencia sea menos 1. Entonces, el número sería 3, 2. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. Menos 3 más menos 3 más 2 nos da menos 1. Bueno, entonces, como multiplicamos por 2, ahora lo dividimos por 2. Entonces, el límite cuando x es igual a 1, entonces, ¿cómo nos quedaría? De 2x menos 3 por 2x más 2 por 1 por 2. 1 por 2, entonces esto sería este. Dividido por x más 1. Como multiplicamos por 2, entonces dividimos por 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 1, entonces aquí cancelamos 2 con este 2 y aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 2x menos 3 por x más 1 dividido por x más 1. Entonces, este x más 1 que está multiplicando, está en el numerador, se cancela con el que está en el denominador. O sea, este se cancela con este. Y nos quedaría el límite cuando x es igual a 1, tiende a 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? De 2x más 3. Entonces, del paso anterior nos queda que el límite cuando x es igual a 1 de 2x más 3. Entonces, en la x le reemplazamos 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite de x 1 por 2 por 1 más 3. Entonces, el límite cuando x tiende a 1
daría 2 por 1, 2, más 3. Y eso es igual a 5, que sería nuestra respuesta final. Bueno, este límite, cuando x es igual a 3, de x menos 3 dividido por x al cuadrado menos 9. Entonces, fijémonos que en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo queda el límite? Entonces, el límite cuando x es 3, ¿cierto? 3. Entonces aquí una diferencia de cuadrados es, ¿cómo quedaría? X más 3 por x menos 3. Resuelto. Y en el numerador x menos 3. ¿Okay? Entonces, este x menos 3 lo cancelamos con el que está en el denominador con x menos 3. Entonces quedaría, lo cancelamos. Entonces, ¿cómo resultaría? Entonces, límite cuando x a 3 nos quedaría 1 dividido por x más 3. Entonces el límite cuando x a 3, entonces 1, y ya la x la reemplazamos, 3 más 3. Entonces el límite de x 3 sería 1 dividido 6. Y la respuesta, la límite de una constante, la constante, entonces nos daría un sexto, que sería nuestra respuesta final. Tenemos este límite de x igual a 1 de x al cubo más 1 dividido entre x más 1. Entonces en el numerador tenemos una suma de cubos. Entonces, ¿cómo quedaría? Límite cuando x es 1 igual a 1. Entonces aquí esta suma de cubos la factorizamos. Entonces quedaría x más 1, raíz cúbica de x al cubo nos quedaría x, raíz cúbica de 1 nos quedaría 1, por x al cuadrado menos x más 1, ¿cierto? La primera raíz la elevamos al cuadrado, el segundo término lo multiplicamos y el segundo término lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1. Dividido por x más 1. Entonces, x más 1 en el numerador y este x más 1 en el denominador se cancela. Entonces, cancela. ¿Cómo quedaría? El límite de x 1 por
x al cuadrado menos x más 1. Entonces, el límite de x 1, entonces reemplazamos 1 al cuadrado menos 1 más 1. Entonces, menos 1 más 1 se cancela, ¿no es cierto? Entonces, el límite de x igual a 1 sería igual 1 al cuadrado, 1. Menos 1 más 1 se cancela, se cancela con este se cancela con este. Y el valor de nuestro límite sería 1. Nuestra respuesta final. Este límite de x al cubo más 8 dividido por x más 2, si a menos 2 lo sustituimos en la variable, entonces nos da una indeterminada, 0 sobre 0, ¿no es cierto? Entonces aquí aplicamos las técnicas de límites. Entonces, en el numerador tenemos una suma de cubos, x al cubo más 8. Entonces vamos a factorizar. Entonces, el límite de x menos 2, entonces, dos paréntesis, ¿cierto? Dos paréntesis, sería x más 2. Raíz cúbica de x al cubo, x. Raíz cúbica de 8, 2. Ahora sí. Entonces, x al cuadrado menos 2x más 4. Entonces, la primera raíz la elevamos al cuadrado. Multiplicamos las dos raíces, 2x. Y la segunda la elevamos al cuadrado, que nos daría 4. Dividido por x más 2. Entonces aquí este x más 2 que está en el numerador y que está en el denominador se cancelan. Este se cancela con este. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite de x a la menos 2 sería por x al cuadrado menos 2x más 4. Sustituimos menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 4. Entonces el límite de x a la menos 2, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 4 más 4 más 4, ¿cierto? Menos 2, esta base, menos 2 elevado a una potencia par nos da positivo, 4. Más, menos por menos más, 2 por 2, 4 y más 4. O sea que el límite de cuando x menos 2 es
4 más 4 más 4, 12, ¿no es cierto? Es igual a... Entonces el límite de una constante es la constante. Esta sería nuestra respuesta final. Este límite, ¿cierto? X a 5, x menos 5 dividido entre x al cuadrado menos 25. Entonces, en el denominador hay una diferencia de cuadrados. Entonces, esa diferencia de cuadrados hay que factorizar. Entonces, el límite de x 5. Entonces, una diferencia de cuadrados. Entonces, dos paréntesis. X más menos. Entonces, al factorizar, la diferencia de cuadrados es x más 5 por x menos 5. Al multiplicar nos da x al cuadrado menos 25. Entonces, fíjate que este x menos 5 en el denominador se cancela con el que está en el numerador. Entonces, sería el límite sería a 1 a 1 dividido por x más 5. Entonces, el límite a 5, el límite igual de x igual a 5, entonces reemplazamos en la variable 5 por 5. Nos quedaría 1 5 más 5. Entonces el límite de x 5 sería igual a 1 dividido 10. 5 más 5, 10. Y el límite en la constante es igual a la constante. Entonces nos quedaría 1 sobre 10, que sería la respuesta final. Entonces, nos falta en este límite de t al cuadrado menos 9 dividido t menos 3. Entonces, como comprobamos aquí en el numerador, es una diferencia de cuadrados. Entonces, el límite x3, entonces factorizamos el numerador, que es una diferencia de cuadrados, sería t más 3 por t menos 3 dividido por t menos 3. Entonces, este t menos 3 que está en el numerador se cancela con el que está en el denominador. Nos quedaría el límite de x3 por t más 3. Entonces, límite cuando x
3, entonces este 3 lo reemplazamos en la variable, nos daría 3 más 3. Es el límite de x3 sería 3 más 3, 6. Y el límite de una constante es la constante, que esa sería nuestra respuesta final. Este límite t más 2 dividido entre t al cuadrado menos 4. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a factorizar. ¿Cómo quedaría? El límite de t a la menos 2 por t más 2 a t más 1, 2 por t a la menos 2. O sea, raíz cuadrada de t cuadrado, t. Raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, más por menos, menos. Entonces, t más 2 por t menos 2. Entonces, este t más 2 que está en el denominador lo cancelamos con el que está en el numerador. Entonces resulta, ¿cómo nos quedaría? Límite de t a menos 2 por 1 dividido por t a la menos 2. Este menos 2 lo reemplazamos en la variable. Límite de t. Pues, ¿cómo se quedaría? 1 dividido por menos 2 por menos 2. Entonces el límite de t, eso es igual a menos un cuarto, menos 2, menos 4. Y el límite de una constante es la constante, que sería nuestra respuesta final. Bueno, se nos plantea este límite que en el numerador x al cuadrado menos 4 dividido entre x al cubo más 8. Entonces aquí en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados y en el denominador tenemos una suma de cubos. Entonces vamos a factorizar. ¿Cómo nos quedaría? El límite de x igual a menos 2 por dos paréntesis, pues, x más menos 2. O sea, raíz cuadrada, le sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado nos da x, raíz cuadrada de 4 nos da 2, más por menos, menos. X más 2 por x menos 2, dividido por x más 2. Raíz cúbica, esta es la raíz cúbica, x al cubo nos da x. Raíz cúbica de 8 nos da 2. Entonces, más 2. Por x al cuadrado menos 2x
4. ¿Ok? Entonces, la primera regla la llevamos al cuadrado, x al cuadrado. La segunda, 2 por x, 2x. Y 2 elevado al cuadrado nos da 4. Aquí está más, aunque aquí lo alternamos por menos, menos más. Al multiplicar x más 2 por x menos al cuadrado menos 2x más 4 nos da x al cubo más 8. ¿Okay? Entonces, este x más 2 que está en el denominador lo cancelamos con el que está en el numerador. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite de x2 sería a x menos 2 dividido por x al cuadrado menos 2x más 4. Este menos 2 lo sustituimos en la variable y ¿cómo nos quedaría? El límite de x a menos 2 por menos 2 menos 2 entonces menos 2 al cuadrado menos 2 que multiplica a menos 2 más 4. Entonces, ¿cómo queda? El límite de menos 2, entonces menos 2 nos da menos 4 dividido menos 2 al cuadrado nos da 4 menos por menos más 2 por 2 4 más 4. ¿Okay? Entonces el límite de x al tener a menos 2 es igual a menos 4 dividido (12). Entonces, mitad de 4 que quedaría con el signo negativo menos 2 dividido y la mitad de 6 de la mitad de 12, 6. Seguimos, nos queda ya definitivo menos 1/3, que esta sería nuestra respuesta final. En este ejercicio, el límite de x es igual a menos 1 de x al cubo más 1 dividido entre x más 1. Entonces, fijémonos que en el numerador es una suma de cubos. Entonces la vamos a factorizar. Entonces el límite de x menos 1. Entonces, ¿cierto? X más 1 por x al cuadrado menos x más 1.
por x dividido entre x más 1. Entonces, la raíz cuba de x, x. Raíz cúbica de 1, 1. Ya que obtengamos este término, entonces, la primera raíz la elevamos al cuadrado, x al cuadrado. Multiplicamos las dos raíces, 1 por x, nos da x. Y el 1 lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Aquí está con signo positivo, aquí pasa acá aquí con signo negativo. Se alternan, menos más. Entonces multiplicas x más 1 por x al cuadrado menos x más 1 y te da x al cubo más 1. Bueno, entonces fijémonos de que en el numerador está x más 1 y en el denominador está x más 1, entonces lo cancelamos. Se lo cancelo. Entonces el límite ¿cómo nos quedaría? X al cuadrado menos x más 1. Entonces el límite de x a la menos 1, que sería igual. Entonces, menos 1 lo reemplazamos por la variable, ¿no es cierto? Entonces, menos 1 al cuadrado menos 1 más 1. Entonces el límite de x, ¿cierto? Entonces, menos 1 al cuadrado, 1. Toda base negativa elevada a un exponente par nos da positivo, 1. Menos por menos, más 1 más 1. Entonces el límite de x a la menos 1, entonces nos daría 1 más 1 más 1, 3. Y el límite de una constante es la constante, que sería nuestra respuesta final. Bueno, aquí se nos plantea este límite de 2x menos 1 dividido por 6x menos 3. Entonces, procedemos, ¿cierto? Límite de x a 1/2 por 2x menos 1 y aquí factor común, ¿cierto? Factor común es 3 que multiplica a 2x menos 1. Ok, entonces este 2x que está en el numerador se cancela con el que está en el denominador, entonces se lo cancela. ¿Cómo nos quedaría? El límite de x por 1 dividido 3. Y el límite de una constante es la constante, entonces la respuesta sería
1/3. Esta sería nuestra respuesta final. Entonces, tenemos este límite que es x más 1 dividido entre x al cubo más 1. Entonces, en el denominador tenemos una suma de cubos. Entonces, esa suma de cubos hay que factorizar. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 es x más 1 por x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Entonces la raíz cúbica de x al cubo nos da x, la raíz cúbica de 1 nos da 1. ¿Okay? En el segundo paréntesis, la primera raíz la elevamos al cuadrado. El segundo término, multiplicamos x por 1, nos da x. Y 1 elevado al cuadrado nos da 1. Aquí está con signo positivo, aquí pasa con signo negativo, se van alternando, menos más. Entonces cuando multiplicas x más 1 por x al cuadrado menos x más 1, da x al cubo más 1. Entonces, fijémonos de que este x más 1 que está en el denominador se cancela con el que está en el numerador. Entonces, ¿cómo nos quedaría el límite? El límite x menos 1 será igual a x al cuadrado menos x más 1 dividido por 1. Entonces, menos 1 lo reemplazamos en la variable. Entonces, el límite x a la menos 1 es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, menos 1 elevado al cuadrado menos 1 más 1. Entonces el límite de x a la menos 1 igual a 1 dividido, entonces, menos 1 elevado al cuadrado, eso nos da 1. Toda base negativa elevada a un exponente par, el resultado es positivo, 1. Menos por menos, más 1. Más 1. Entonces el límite de x a la menos 1 nos da 1/3. Entonces el límite de una constante es la constante, que equivaldría a 1/3. ¿Okay? Que esta sería nuestra respuesta final. Bueno, tenemos este límite, no tiende a 1, de x más 1 dividido x a la 4 menos 1. Aquí en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados hay que factorizarla. Entonces, ¿cómo quedaría? El límite a la menos 1, x más 1 dividido por x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Entonces la raíz cuadrada de x a la 4, x2. La raíz cuadrada de 1, 1.
más por menos nos da menos. ¿Okay? Entonces, pero fíjate que aquí sigue existiendo una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite quedaría x a la 4 más 1, x al cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1 dividido, ¿cierto?, por x más 1. Entonces, este x más 1 que está en el numerador se cancela con el que está en el denominador. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite de x, ¿cierto? Entonces nos quedaría a 1 nos quedaría de 1 por x al cuadrado más 1 que multiplica a x menos 1. Entonces, vamos a reemplazar este menos 1 en la variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite cuando x a la menos 1, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 dividido menos 1 al cuadrado más 1, ¿cierto?, por menos 1 menos 1. Entonces, el límite tiende a 1 si era igual a 1 dividido, ¿cierto?, dividido menos 1 al cuadrado 1, ¿cierto?, nos daría 1 más 1, ¿ok? Y menos 1 nos daría menos 2. Entonces, del paso anterior del límite de x a la menos 1, de 1 dividido entre 1 más 1 por que multiplica 2, a menos 2, ¿no es cierto? Entonces sería el límite de 1 más 1, 2, que multiplica a menos 2. Entonces sería el límite cuando x a la menos 1 sería menos un cuarto. Entonces el límite de una constante es la constante, entonces sería menos un cuarto, y esta sería nuestra respuesta final. Bueno, se nos plantea este límite cuando x tiende a 2 de 2 menos x dividido por x al cuadrado menos 4. Como nos podemos dar cuenta, en el denominador hay una diferencia de cuadrados, pero usted al factorizarla no se cancela con el numerador, ¿cierto? No se cancela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, en este caso de este límite, reescribirlo. Entonces, vamos a reescribir el límite
¿cómo nos quedaría? Nos quedaría reescribir, nos quedaría menos x más 2 por x al cuadrado menos 4. ¿Okay? Entonces, el límite x tiende a 2, ¿cierto? Entonces, el menos lo sustraemos, abrimos paréntesis, quedaría ax menos 2. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Más 2. ¿Okay? Y aquí ya factorizamos. Ax más 2 por x menos 2. Ahora ya podemos simplificar, ¿no es cierto? Este x menos 2 que está en el numerador lo cancelamos con x menos 2 que está en el denominador. Entonces lo cancelamos. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de x menos 1 por x más 2. Entonces el 2 lo reemplazamos por la variable. Entonces el límite cuando x tiende a 2 sería de menos, ¿cierto? Menos 1 de 2 más 2, ¿no es cierto? Este 2 lo reemplazamos en la variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que esto es igual a al límite cuando x tiende a 2 sería menos un cuarto. Dos más 2, 4. Y la límite en la constante es la constante. Que sería nuestra respuesta final, menos un cuarto. Bueno, en este caso se nos plantea este límite, el límite cuando tiende a 0 de raíz cuadrada de 2 más x menos la raíz cuadrada de 2 sobre x. ¿Okay? Entonces aquí en este límite tenemos que solucionarlo por la conjugada. Entonces, ¿cómo quedaría el límite? X 0, nos quedaría de 2 más x menos raíz de 2 multiplicado por la conjugada, que sería raíz de 2 más x más, ¿cierto? Más raíz de 2 dividido entre x, que multiplica a 2 más x más la raíz de 2. Entonces, el límite
es igual a 0, ¿cómo nos quedaría? Mira, raíz de 2 más x menos raíz cuadrada de 2, que multiplica a raíz de 2 más x más raíz de 2. Fíjate que esta es una diferencia de cuadrados. Aquí en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados solucionada. Entonces, ¿qué hacemos? Elevar únicamente la diferencia, ¿cierto? Vamos a elevar al cuadrado la diferencia. ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría de 2 más x, raíz de 2 más x, menos raíz de 2, ¿cierto? Disculpa aquí elevado al cuadrado y esta raíz elevada al cuadrado dividido por x por raíz de 2 más x más raíz de 2. Entonces, el límite de x a 0 es igual a, vamos a tomar estas raíces, ¿cierto? Entonces, de 2 más x elevado a la 1/2, ¿cierto? Este 2 pasa, este índice pasa al denominador y todo esto elevado al cuadrado menos 2, ¿cierto? 2 elevado a la 1/2, este 2 pasa como denominador y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, dividido x por raíz cuadrada de 2 más x más raíz de 2. Seguimos acá, límite cuando x a 0, entonces dos más x, ¿cierto? Entonces, este exponente, esta base que está elevado a 1/2, lo multiplicamos por el exponente 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 por 2, 2. Dividido 2. ¿Cierto? Todo es a la menos 2, ¿cierto? Elevado 2 por 1, 1 por 2, 2. Dividido y 2 por 1, 1. Okay. Dividido entre x por raíz cuadrada de 2 más x más raíz de 2. Retomando del paso anterior, nos quedaría que el límite cuando tiende a 0 es de 2 más x elevado a la 2 sobre 2 menos 2 elevado a la 2 sobre 1. Entonces, divido por el respectivo denominador. Entonces, el límite x a 0
es igual a la base de 2 más x, 2 dividido 2, 1, ¿cierto? Elevado a la 1, menos 2 dividido 1 nos da 2. Y aquí la respuesta, bueno, entonces dividido por x por 2 más x más raíz de 2. Entonces el límite, cuando x a 0 sería de 2 más x menos 4, ¿cierto? 2 elevado a 2 nos da 4, dividido entre x por raíz cuadrada de 2 más x más raíz de 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? A 0, de x más 2 menos 4 nos da menos 2, dividido entre x por 2 más x más raíz de 2. Entonces, a la variable la reemplazamos por 0 y ¿cómo nos queda? El límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Sería de 0, ¿cierto? 0 menos 2 dividido por 0 por 2 más x raíz cuadrada más raíz de 2. Entonces, aquí 0 multiplicado por esta expresión nos da 0, ¿cierto? Entonces nos daría que menos 2 dividido 0 sería una indefinida, que esta sería nuestra respuesta final.